Agradecemos la presencia de quienes nos siguen a través de la señal del canal del Congreso. Nuevamente solicitamos al público asistente sean tan amables de tomar sus lugares. Invitamos a las personas presentes en el área de Coffee Break sean tan amables de incorporarse a sus lugares. Nuevamente solicitamos al público que se encuentra en el área de Coffee Break sean tan amables, por respeto a todos y cada uno de nuestros ponentes, de incorporarse a sus lugares. Solicitamos la presencia de nuestros especialistas. Señoras y señores, el Senado de la República agradece su presencia dentro del segundo Foro de Salud Materna en México, que organiza la Comisión de Igualdad de Género del Senado de la República en coordinación con la Fundación Mexicana de Prevención y Salud Materna, AC. Es momento de dar inicio. Briones delegado del Instituto del doctor Carlos Gabriel Briones Vega. Él es jefe de la Unidad de Medicina Materno-Fetal en el Instituto de Fertilidad y Genética. Asimismo, del Instituto Nacional de Medicina Genómica. Finalmente, para conformar esta mesa, contamos con la presencia de nuestra moderadora, Jacqueline Tobar Casas, presidenta de la Fundación Mexicana de Prevención y Salud Materna, AC. Sin más preámbulos, para dar inicio, cedo el uso de la palabra a nuestra moderadora, Jacqueline Tobar Casas. Bueno, pues vamos a dar uso de la palabra. Les agradecemos primeramente a todos y cada uno de ustedes la participación que tienen en este importante foro. Doctores, vamos a empezar con el doctor Gabriel Briones Vega. Como bien ya lo comentaron, él viene del Instituto de Genética de Fertilidad y Genes, con su ponencia Control Prenatal con enfoque de riesgo. Les pido, por favor, le demos un aplauso para hacerle la bienvenida. Buenos días, muchas gracias a la Fundación, al Senado y a la Comisión por la invitación para platicar con ustedes del trabajo que realizamos día a día. Como ya se evidentes, medibles. Es un estudio que lleva una evolución de entre 20 y los resultados que puede rendir. ¿Me pueden pasar la siguiente?
Como hemos hablado, la mortalidad, pero también la morbilidad que permanente. Y enfermedades derivadas de la obesidad
a niveles epidémicos, pues entendemos que la prevención desde la atención perinatal y todas las medidas que podamos identificar para la población que va a desarrollar a largo plazo obesidad y estas enfermedades derivadas se vuelve también fundamental. La siguiente. Y en segundo lugar, los síndromes obstétricos maternos o las enfermedades maternas, que en este caso podríamos mencionar muchísimas, pero las vamos a agrupar en estos 4 grandes grupos por tratarse de los principales actores en lo que se refiere a complicaciones graves, secuelas y morbilidad a largo plazo. Uno, la preeclampsia, y ahí podemos incluir todos los trastornos hipertensivos del embarazo. Una mujer que desarrolla hipertensión en el embarazo, que condiciona la principal causa de prematurez no espontánea, o sea, estamos hablando de bebés que tenemos que sacar antes de tiempo para evitar una complicación grave en él o en la mamá y por ende una secuela, y de las cuales podemos identificar 2 tipos que repercuten mucho en la gravedad de la enfermedad: las que inician muy temprano y las que inician de inicio temprano. Estos irreversible. Nosotros en México tenemos alrededor de 5 a 6 ciegos diarios.
aumentar de que lleguen a la semana 17 o 18. Y esto para otras enfermedades genéticas y malformativas. Entonces podemos identificar bebés especiales en donde mamá probablemente no tenga un problema, pero requiera de una asesoría y de un cuidado especial. Siguiente, por favor. Esta es la imagen de ultrasonido de ese estudio.
Estamos hablando de bebitos que en el mayor de los casos, o el bebé más grande, mide 8.4 centímetros de las pompas a la cabeza. Estamos hablando de etapas muy tempranas del embarazo, donde el bebé ya es feto, ya no es embrión, y la diferencia es que el embrión se está formando, y al estarse formando, muchas de las imágenes o de las pruebas que yo puedo hacer no son concluyentes porque no tengo una verdadera base de comparación. Y a partir de la semana 11 el bebé se convierte en feto. El feto es un bebé completamente formado, ya tiene todo lo que va a requerir para adaptarse a la vida, pero nada está listo para funcionar, y entonces tiene que tomar desde la semana 11-12 hasta el momento del nacimiento para madurar y ganar peso y estar listo para nacer. Pero al ya estar completamente formado ya podemos evaluar su estado de bienestar. Entonces en esta toma, que es un corte axial del cráneo de un feto de esta edad, podemos identificar, no sé si tengan un apuntador, bueno, ahí podemos ver varias características del bebé que nos permiten identificar, gracias, a un bebé de alto riesgo de síndrome de Down o de alguna enfermedad genética. Uno no se ve, bueno, ahí se aprecia la presencia de hueso nasal, que es un marcador para síndrome de Down y enfermedades cromosómicas. Un espacio negro que está en la nuca del bebé, 2 líneas paralelas blancas, que es el grosor de la nuca, que es un marcador de bienestar, es que no se ve, no se alcanza a definir, que es un marcador de bienestar fetal independiente a las enfermedades genéticas, porque también se puede aumentar en bebés con malformaciones cardíacas graves. Entonces también me permite identificar un grupo de población con cardiopatía congénita, que ojo, la cardiopatía congénita es el defecto estructural más frecuente de todos, y dense una vuelta en los servicios de cardiología pediátrica de cualquier hospital de tercer nivel y van a ver cómo las cardiopatías congénitas son un gran problema tanto en la asistencia como en el pronóstico. Y las 2 líneas, ahí donde dice BS, ese es el tallo cerebral, las 2 líneas punteadas abajo, que son un marcador para espina bífida. La espina bífida es lo que prevenimos dando ácido fólico a las embarazadas, que es un defecto de cierre de tubo neural, es decir, la columna no se cierra bien, la médula espinal se hernia y genera discapacidad. Pero mucha de la discapacidad que genera es por una mala atención al nacimiento, porque se infecta este defecto, genera meningitis, encefalitis y de ahí un montón de problemas más. Entonces, identificar a un bebé desde estas semanas como alta probabilidad de espina bífida me permitirá referirlo a un centro de tercer nivel para que un especialista fetal lo revise y en caso de ser un caso positivo, se siga en un hospital de tercer nivel y haya un neurocirujano pediatra esperándolo el día que nazca y haga mucha diferencia en el pronóstico a largo plazo. Siguiente. Ahí evaluamos otro marcador. Esas crestas que vemos, esas ondas, son el flujo de sangre en una arteria hepática del feto. Bueno, no es una arteria, es una estructura vascular que solo existe en la vida fetal y que nos permite identificar también bebés de alto riesgo de complicaciones cardiovasculares. Es otro ejemplo de las cosas que se pueden hacer. Siguiente. Con preeclampsia y restricción, que realmente probablemente estemos hablando de la misma enfermedad, es una enfermedad en donde el punto de choque se encuentra ubicado en la placenta, como mencionaba el doctor García Cavazos. La placenta es un punto importante en la vigilancia de un embarazo. Aquí vemos cómo ciertos antecedentes familiares nos pueden predisponer a preeclampsia y entonces en base a esos antecedentes vamos a generar un riesgo base de preeclampsia. Siguiente. Estos son las gráficas en donde ejemplificamos todas las coloreadas. Son las poblaciones en donde se desarrolló una complicación, ahí están estratificadas según el momento en el que se desarrolló, y las cajas blancas son la población que no desarrolló la complicación. Ahí observamos cómo ciertos marcadores en suero, estas muestras de sangre que decíamos que también se usan para Down, se usan para preeclampsia, y marcadores biofísicos. El flujo de sangre en la matriz de una mujer embarazada me puede identificar qué placenta es más pequeña y menos vascularizada y por ende de más riesgo de problemas de crecimiento fetal y preeclampsia. Siguiente. Este es un ejemplo de la medición del flujo arterial uterino, donde vamos a tomar estas medidas para identificar el riesgo de preeclampsia. Siguiente.
Aquí tenemos el mismo modelo para diabetes gestacional. Utilizamos todas las herramientas en la historia personal médica de cada paciente que nos den realmente un valor pronóstico. Generamos un riesgo basal. Siguiente. Y después aplicamos una prueba, que aquí puede haber muchas pruebas, pruebas de escrutinio o pruebas diagnósticas. Ya dependiendo de la infraestructura con la que podamos contar, será el tipo de prueba que hagamos, pero sin duda habremos identificado una población de alta probabilidad de diabetes que sea susceptible de esta prueba y diagnosticarla en etapa verdaderamente temprana del embarazo, antes de que el bebé ha generado la secuela, que es el sobrecrecimiento, y podamos realmente hacer prevención primaria, que es la ocurrencia de la enfermedad. Siguiente. Para parto prematuro, igual, hay elementos en la historia personal de las pacientes que nos pueden identificar o nos ayudan a calcular el riesgo base. Desafortunadamente la historia clínica, si bien es el pilar de todo nuestro modelo de atención médica, es muy limitada. La historia clínica para parto pretérmino, preeclampsia, problemas de crecimiento fetal, probablemente nos identifique cuando mucho al 30% de la población que va a ser afectada. Por eso requiere de una medición o de un parámetro biofísico que no nada más me afine la precisión de esa prueba, sino que me la individualice para saber organizar mi sistema de salud. Siguiente. La revisión del cérvix uterino. Esta es una foto del cérvix del útero, del cuello del útero, que es directamente proporcional a la probabilidad de parto prematuro espontáneo. Aquí estamos hablando a los bebés que nacen espontáneamente antes de tiempo, no los que tuvimos que sacar por una complicación, sino los que llegaron a una sala de emergencias con una edad insuficiente y en trabajo de parto. La medición del cérvix es probablemente uno de los adelantos científicos y técnicos que más impacto nos puede brindar en lo que se refiere a prevención de nacimientos prematuros o al menos de sus secuelas. Siguiente. Ahí tenemos el ejemplo de un cuello insuficiente, se ve completamente abierto. El identificar a tiempo un cérvix así o un caso así puede ser la diferencia entre que un bebé nazca de 28 semanas y menos de 1 kilogramo de peso, a que nazca cerca de los 2 kilos de peso después de haber llevado inducción de madurez fetal, después de haber llevado neuroprotección y atendido en un centro de tercer nivel. Si se fijan, la posibilidad de ofrecer un mejor desenlace parte de una medición que toma 2 minutos hacer con un ultrasonido endovaginal y que requiere un adiestramiento probablemente de 2 días, porque para una medida así podríamos entrenar técnicos, no forzosamente médicos fetales que puedan acudir a lugares remotos. Un técnico que sepa hacer bien esto y pueda medir bien un cuello no va a decidir sobre cómo cuidar a esta paciente, pero la va a referir, la va a identificar y la va a referir con el que sí sabe qué hacer con ella. Siguiente. Aquí tenemos un ejemplo de la diferencia que se puede identificar mediante la revisión anatómica precoz. Del lado derecho, un bebé que no tiene las 2 líneas marcadas y que semanas después se le identificó un defecto abierto de columna lumbar, contra un bebé que tiene una columna íntegra y que tiene un marcador normal. Siguiente. Con respecto al cálculo, utilizamos este programa. Hay muchos programas y la mayoría, o por lo menos los que yo conozco, no se venden. Para poder hacer este tipo de cálculos, lo único que tiene que hacer un médico o un especialista o una persona involucrada con la atención a embarazadas es certificarse, aprender a hacerlo bien y reproducible, hacerlo bien cada vez que lo hace y tener pautas muy claras de qué hacer cuando encuentra algo. Tener esta interfase siguiente nos permite meter todos los antecedentes. Ahí no se alcanza a leer, pero ahí se pone la raza de la paciente, peso y talla para calcular índice de masa corporal, antecedente de enfermedades relevantes, método de concepción, porque también yo trabajo en un instituto donde se dedican a hacer reproducción asistida. Vamos a enfrentarnos que un buen porcentaje de la población a mediano plazo van a ser embarazos concebidos mediante técnicas de reproducción asistida y son embarazos especialmente complicados y de alto riesgo, por muchas circunstancias. Entonces, incluso variables de ese tipo se ajustan para individualizar la probabilidad de complicaciones en una paciente. Siguiente. Tomar una muestra de sangre, toma 1 minuto. Tomarle a la presión arterial a una paciente en esta cita se tiene que tomar 4 veces con diferencia de 1 minuto en ambos brazos. Nos toma 5 minutos más.
Siguiente. Aquí es donde metemos las presiones maternas porque va a ser un factor determinante para el riesgo de preeclampsia, y esto se va a ajustar a raza, estatura, índice de masa corporal, paridad, edad, etc. Siguiente. La muestra de sangre se puede analizar mediante un equipo automatizado. Estas hormonas que mencionábamos, que sirven para diagnosticar, para pronosticar o calcular el riesgo de Down, de preeclampsia y todo esto, se hacen en estos aparatos. Estos aparatos son bastante sofisticados, pero sumamente fáciles de usar y prácticos. Estos pueden analizar un número muy grande de muestras por minuto y evidentemente dar respuestas a muy corto plazo que nos permitan asesorar a los pacientes. Siguiente. El ultrasonido sí se requiere de cierta infraestructura, necesitamos equipos ecográficos de alta resolución porque son bebés muy pequeñitos donde vamos a medir muchas cosas en décimas de milímetro y evidentemente requieren de un equipo capaz de lograr esto y de un personal calificado, que como decía, no forzosamente tiene que ser un ginecobstetra, no forzosamente tiene que ser un médico materno-fetal, puede ser una enfermera obstétrica bien entrenada a realizar estas medidas con un buen equipo de ultrasonido, ubicada geográficamente en un punto accesible para la mayoría de las embarazadas de la región, para que acudan, por lo menos esta vez. Veíamos las estadísticas del doctor García Cavazos. ¿Cuánto disminuye la morbimortalidad materna con llevar solo 3 consultas? Yo creo que si una de esas 3 consultas incluye esta prueba, vamos a hacer mucho más dramática la disminución en la probabilidad de complicaciones. Siguiente. Ahí metemos todos los datos del ultrasonido, tanto las mediciones maternas como las mediciones fetales. Este ultrasonido toma en personas entrenadas entre 20 y 40 minutos hacerlo por paciente. Siguiente. Ahí la que sigue nos va a dar ahí metemos todos los resultados de las muestras de sangre. Siguiente. Y nos da un cálculo de riesgo. El resultado nos va a expresar la probabilidad de esa mamá en ese embarazo de desarrollar estas complicaciones. Preeclampsia, problemas de crecimiento fetal, los 3 síndromes obstétricos. A lo largo de la revisión, ahí no vamos a calcular riesgo, pero a lo largo de la revisión ver las anomalías estructurales, las malformaciones que realmente son letales y que van a comprometer mayormente al feto. Siguiente. Y tener un informe de resultados. Aquí no los voy a perder con tantos números, pero vamos a puntualizar cada uno. Los riesgos de las cromosomopatías podemos alcanzar una detección del 95%. Riesgo de preeclampsia, la temprana, que es la que platicamos que era la peor, porque además para la mamá, una mujer que hace preeclampsia a los 6 meses, es una preeclampsia mucho más rápida, mucho más agresiva y con mucho mayor probabilidad de generar un caso de muerte materna. Entonces, para las mamás que van a desarrollar este tipo de preeclampsia agresiva con alta repercusión al bebé y a la mamá, tenemos tasas de detección hasta el 90% solo con esta prueba. Pero si esta se le complementa más adelante con muestras séricas y nuevas mediciones de ultrasonido, esto puede llegar casi al 100%. Los resultados de células fetales, bueno, siguiente, esa es otra cosa. La detección de riesgos de probabilidad de que el bebé no crezca bien, si bien la detección no es tan alta como para los otros, es suficiente como para aplicarse indiscriminadamente. Identificar a 3 de cada 4 bebés que no van a crecer bien no es nada despreciable, cuando sabemos que ahorita no detectamos ninguno. Siguiente. Igual para prematurez y diabetes. Y entonces, vemos esto, este es el algoritmo de esa visita. Llega la paciente al centro de diagnóstico, llámese centro de salud, llámese como lo encuentren. Se le hace un interrogatorio muy rápido, prácticamente llenar cajas con los antecedentes que verdaderamente son relevantes a las predicciones que queremos hacer. Se le toma una muestra de sangre para el análisis hormonal y ahí hacemos la prueba de diabetes. Tomamos los signos vitales, peso, talla, tensión arterial, todo lo relevante a esta primera visita concepcional. Hacemos el ultrasonido, promedio 30 minutos. Para el momento que terminemos el ultrasonido, la muestra de sangre probablemente ya esté lista porque toma alrededor de 1 hora el análisis por ser automatizado. Metemos los datos
y la paciente en alrededor de una hora 20, sale con un panel de riesgos que ya va a utilizar el ginecobstetra para saber si la va a orientar a una clínica de alto riesgo de preeclampsia, parto prematuro, con el genetista y el médico fetal por un caso de enfermedad cromosómica o malformación, etcétera, etcétera. Siguiente. Y podamos convertir el modelo que llevamos actualmente a esto, un modelo en donde un estudio temprano predictivo que se aplique a toda la población nos permite estratificar en grupos de riesgo. Aquellas pacientes que se ubiquen en poblaciones de bajo riesgo requerirán un seguimiento mucho menos apegado o en una institución pública que no tenga tanto nivel de especialidad. Es decir, vamos a optimizar nuestro primer nivel para desaturar este segundo nivel que está reventado de pacientes que obviamente requieren atención, pero no tienen ningún filtro. Y de repente tenemos a las pacientes con más riesgo de ponerse graves y de morir y de tener una secuela y todo esto, vistas en un centro de salud, y una paciente simplemente por tener 36 años y considerarse de alto riesgo, la tenemos en un centro de tercer nivel, cuando realmente no tenía tanta probabilidad de complicarse o no de complicarse de algo tan grave. Y entonces vamos a optimizar de este modo no nada más nuestro primer nivel, sino todo el sistema de atención perinatal, pero más importante, tendremos más oportunidad de identificar los casos donde verdaderamente se vayan a presentar las complicaciones y hacer algo al respecto de modo preventivo. Siguiente. Bueno, esa fue la última. Muchísimas gracias por su atención. Le agradecemos mucho su participación al doctor Briones Vega y vamos a dar paso al siguiente ponente, al doctor Enrique Gómez Bravo Topete, delegado del IMSS Estado de México, zona poniente, con su ponencia de medicina materno-fetal crítica en la delegación poniente del IMSS. Bienvenido, doctor. Voy a tratar de ser muy puntual en lo que les voy a comentar. En primer lugar, me da mucho gusto saludarlos en esta tarde. Cuando se tiene la oportunidad de valorar que convergen el sector gubernamental, el sector social y el sector académico, pues lo único que nos queda como mexicanos es celebrarlo, porque yo creo que esa es una de las llaves que podríamos usar más a menudo para encontrar soluciones a muchas de las situaciones por lo que de repente como país llegamos a atravesar. Así es que el que me hayan invitado el día de hoy a esta ponencia pues me da mucho gusto. Y a ver si me pasan la primera, por favor. Quiero recordarles que en el año 1500 antes de Cristo, en Egipto, se llevó a cabo la primera cesárea post-mortem. Y a partir de entonces la obstetricia empezó a tener una evolución, la cual muestra un detonante en los últimos 30, 40 años, en las cuales ya se empiezan a usar técnicas tan sofisticadas como las que ya el doctor Briones Vega les acaba de comentar de una manera muy puntual, y en la cual nos ha permitido de alguna forma darles mejores oportunidades, sobre todo a aquellas pacientes que están en riesgo, tanto a ella como a sus productos, para que tengan una buena calidad de vida. La que sigue. Entendemos el embarazo de alto riesgo como aquel en el que hay la probabilidad de un daño grave y que puede llevarnos a que se incremente tanto la morbilidad o la mortalidad a la madre o al producto. Según la que sigue, según la Organización Mundial de la Salud, tenemos en el año 2000, de acuerdo a las tasas que también les comentó hace rato el doctor Ricardo García Cavazos, en México una tasa que hay una del 54 por cada 100,000 nacidos vivos. En el año de 1990, esa tasa era del 90 por cada 100,000 nacidos vivos. Y quiero comentarles que ya les dio también la cifra el doctor hace rato, el doctor García Cavazos, de que vamos en el camino. Y que a mí me queda claro que si una institución ha participado de manera formal en abatir el índice de mortalidad materna en México es el Instituto Mexicano del Seguro Social, que desde el año de 1987-1988 empieza a hacer normas muy estrictas para el manejo de ese tipo de pacientes que estaban en riesgo. Obviamente, lo platicaba hace rato con el director de la Facultad de la Escuela de Medicina Naval. A mí me gustaría tener a todas las pacientes cautivas como las tienen ustedes. Y es lo que necesitamos en México,
que todas nuestras pacientes estén cautivas. Así no tendríamos fuga, ni de padecimientos, ni de información, de ninguna de las dos que hemos analizado el día de hoy. La que sigue, por favor. En base a esto, déjenme platicarles que en el año de 1997, a través de una inquietud que en el doctor Carlos Briones Garduño y su servidor tuvimos cuando trabajábamos en el Hospital de Ginecología y Obstetricia del DIF, de hacer un diplomado en medicina crítica en obstetricia. El foco que se le dio a esto nos costó mucho trabajo, porque los médicos intensivistas, los terapistas, no podían creer que pudiéramos juntar el campo de lo que es la ginecología obstetricia con lo que es la terapia intensiva. Sin embargo, se logró. Y a partir del año 2006, lo que era un diplomado, empezó ya a trabajar como subespecialidad. Y ha traído como consecuencia que muchos de los médicos que han egresado de esa especialidad ahora sean directores o de terapia intensiva en hospitales generales o directores de hospitales de ginecología y obstetricia. ¿Qué ha traído como consecuencia? Que se ha trabajado de manera formal para abatir la mortalidad materna. En el hospital número 221 de la Delegación Poniente del Estado de México, donde ahorita estoy a sus órdenes, en el año 2015 hubo 0 muertes maternas directas. Se está trabajando en serio. La que sigue, por favor. Entonces, si tomamos en cuenta que la educación es la modificación de factores que traen como consecuencia mejorar las experiencias para la atención de las pacientes, pues obviamente vamos a saber que la que sigue, en una unidad de cuidados intensivos obstétricos, pues vamos a ver que el concepto de manejar la medicina del enfermo en estado crítico, que se orienta a la atención de enfermas con alteraciones fisiopatológicas agudas y graves que comprometen la vida y que son potencialmente reversibles. Pero para esto necesitamos la suma de voluntades. Necesitamos un equipo preparado. Y no estoy hablando solamente de médicos, Necesitamos que cuando tengamos una urgencia obstétrica, la enfermera sepa en ese momento cómo nos va a ayudar. Necesitamos tener un equipo de laboratorio que en ese momento sepa qué le toca hacer. Necesitamos tener un ultrasonido que esté a nuestro alcance para que en ese momento se estudie a la paciente. Es decir, debemos trabajar entre todos como un equipo multidisciplinario. La que sigue, miren, esta pirámide de la muerte materna es muy interesante. Porque identificar el riesgo, bueno, pues ya lo vieron que es la base de esta pirámide que tenemos. Pues estamos trabajando con el 5% de lo que estamos viendo. Lo que es el control perinatal, tenemos el manejo del clínico, del laboratorio y del ultrasonido. En la detección de la patología concomitante, que es el tratamiento específico para que no siga emergiendo nuestra paciente y que se convierta en la punta del iceberg. Y si vemos hasta el final, vamos a ver, debemos tener un hospital resolutivo y obviamente esto nos va a traer como consecuencia que el 70% de estas muertes directas van a ser previsibles si entre todos estamos trabajando desde que detectamos el menor de los riesgos. La que sigue. En este proceso educativo que les comento, pues obviamente está lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que es la aplicación del método científico. Obviamente esto nos va a dar una actitud nueva ante la cultura que estamos manejando y va a dar una competencia con gente profesional y capacitada que nos va a ayudar que desde un punto de vista ético, bioético, hagamos una excelente toma de decisiones. La que sigue. ¿Hacia dónde queremos llevar este curso que les estoy comentando? Miren, el doctor Briones ya está trabajando también con pacientes que tienen problemas muy serios de la detección temprana, más bien detección temprana de preeclampsia. Y ya lo está llevando a cabo en el Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga. ¿Y qué es lo que pretendemos? Que esa suma de esfuerzos entre la Universidad Autónoma del Estado de México y la Universidad Nacional de México, nuestra UNAM, y nuestra UAM, se haga un curso que realmente se convierta en un piloto en la formación de médicos especialistas en medicina crítica de ginecología y obstetricia. Y esto va a ser una escuela que se va a cundir por todo el país poco a poco, que la vamos a ir replicando como ya se ha logrado. Pero una vez que se logre esta suma de esfuerzos con la UNAM, créanme lo que va a permear por todos lados sin ningún problema. ¿Cuál es el objetivo que se va a perseguir? La que sigue. Médica de alto nivel de complejidad, orientado al manejo de los problemas
intervenciones y acciones diagnóstico-terapéuticas con espíritu científico, humanístico y de servicio. Esto es una verdad. La mayor prueba de esfuerzo en la mujer es el embarazo. Y las que han estado embarazadas que me digan que no. El embarazo se acompaña de factores de riesgo estadístico y obstétricos que se encuentran asociados con un aumento en la morbilidad y la mortalidad materno-fetal y neonatal. Ya sabemos que esa adaptación que tiene que sufrir la mujer para el embarazo lleva muchos factores concomitantes. Los factores sociales, culturales, económicos, en fin, geográficos, en fin, todos esos factores que ya estuvimos revisando hace rato y que ya no voy a hacer más hincapié en ellos. Por eso, cuando hablamos de riesgo reproductivo, debemos tomar en cuenta que existen 3 grandes vitales que debemos estar vigilando. El riesgo preconcepcional, ya vemos que hay mujeres en edad fértil, no gestantes. El riesgo obstétrico, aquellas que ya se embarazaron, y el riesgo perinatal, que comprende de la semana 20. Se está dando y obviamente todos los esfuerzos que estamos haciendo en evitar la muerte materna en estas niñas de 14 años con este primer lugar que tenemos, se van a venir para abajo. Necesitamos cuidarlas mucho, pero bueno. Entonces, el riesgo en el embarazo lo vamos a medir, la que sigue, como bajo si no se identifica ningún factor de riesgo conocido, y alto cuando están presentes una o varias. La primera consulta el médico debe identificar los factores de riesgo. Esa es nuestra obligación. Si no los identificamos, nos vamos a convertir.
La Secretaría de Salud recomienda que se tengan por lo menos 5 revisiones prenatales, y quiero comentar al año en mujeres adolescentes, 400,000 en mujeres adolescentes. Y esto es lo que estaba comentando hace rato el doctor Briones Vega. En base a este esquema tradicional que se usaba para revisar a las pacientes a partir de la semana del primer trimestre, ahora esa pirámide se invirtió totalmente, porque este era un modelo que estaba vigente desde el año de 1929 en el Reino Unido, en Inglaterra, 1929, y tiene que a partir del año 2000, apenas hace 16 años, lo modificamos para empezar a saber, para empezar a tratarlas y obviamente a detectar los riesgos en una edad en la que sigue, en una etapa. Es parte de lo que ya le estuvo comentando hace rato el doctor Briones Vega, que nos va a ayudar a detectar malformaciones, anomalías cromosómicas, alteraciones de la presión arterial, prematurez, diabetes, malformaciones en la segundo trimestre y obviamente retardo en el crecimiento o restricción del crecimiento intrauterino. Muchas gracias por su atención. Agradecemos al doctor Gómez Bravo por su participación y vamos a darle la bienvenida al doctor Jesús Briones Garduño, jefe de la Unidad de Ginecobstetricia del Hospital General de México. Gracias. Bueno, nos retrasamos un poquito en la primera parte y voy a ser muy preciso para que no se cansen. Como han estado viendo los grandes problemas de nuestro país en cuanto a muerte materna, podríamos agruparlos en 2 grandes vertientes. El doctor García Cavazos marcó con una diapositiva esto de lo que vamos a hablar. Una tercera parte de las mujeres de nuestro país, de las 800 mujeres que el día o que este año se mueren, son por causas indirectas, y 2/3 partes, el 60 y tantos %, son por causas directas. Eso nos impacta mucho porque en la historia de la obstetricia, en la historia de la humanidad que van de la mano, prácticamente las mujeres históricamente se han muerto de lo mismo y no ha cambiado la historia. Las mujeres se mueren de hemorragia, de hipertensión, llamada o identificada preeclampsia actualmente, o de sepsis. Y a pesar de los grandes avances no hemos podido modificar esas causas. ¿Por qué? Porque el embarazo es un estado que se considera fisiológico, pero que tiene un enorme potencial de complicaciones tanto maternas como fetales, y si no llevan a la muerte a la paciente, la pueden dejar en un 30% con una seria discapacidad que a veces hubiera sido preferible la muerte. O bien para el neonato, como lo va seguramente a señalar el doctor, también en la actualidad, y ya lo vimos en la plática previa, necesitamos hacer un análisis puntual, necesitamos convertir la medicina desde el punto de vista subjetivo en una medicina objetiva. Y esto, qué bueno que lo dijeron aquí los senadores y estamos aquí en su casa, que no debe ser sacrificado el rubro de la economía para la salud. ¿Por qué? Porque la economía no solo requiere capital humano, no solo requiere de personal médico y de enfermería, sino requerimos de insumos y requerimos de equipo. La tecnología realmente, como vimos en una diapositiva, en los últimos años ha revolucionado la medicina. De los grandes avances es la farmacología, pero además de la farmacología necesitamos técnicas puntuales de detección, tanto en la vida prenatal, antes del nacimiento, como en el desarrollo de esta mujer. Nos vamos a ir un poquito rápido. El embarazo normal y la supervivencia fetal depende de una adaptación materno-fetal que a su vez depende de un órgano transitorio que vive en promedio 40 semanas, que es la placenta, y que se tiene que adaptar. Pero lo que hemos encontrado, si la vamos pasando una por una, es que esta placenta no solamente pasamos la que sigue, no solamente se debe adaptar también en el útero de la mamá, sino que también se requiere, y eso lo hemos encontrado ahora, la que sigue,
que el corazón de la mamá también se debe adaptar. La placenta tiene el trofoblasto, es una célula que tiene una capacidad de invasión y tiene que en las primeras semanas tapizar los vasos que rodean a este útero para convertirlos en baja resistencia y asegurar un flujo, la que sigue. Esto ahora sabemos que se debe a unas proteínas que se sintetizan en la placenta y que van a asegurar una vasodilatación y una penetración del trofoblasto. Esto lo podemos medir en el primer trimestre, como decía el doctor, y podemos señalar qué pacientes tienen un riesgo de desarrollar una placentación anormal y van a convertirse en un dolor de cabeza para esta mamá y para el feto, que a su vez depende del flujo útero-placentario. Nosotros señalábamos ya que en el primer trimestre es muy importante la placentación y que los factores de riesgo nos sirven para determinarlo tempranamente. Vean ustedes el comportamiento hemodinámico. La mamá y su corazón se tiene que adaptar crecientemente a lo largo de la gestación a este embarazo. Tiene que ir subiendo el gasto cardíaco y tienen que ir bajando las resistencias vasculares, primero por una dinámica del corazón para adaptarse, y segundo por las resistencias vasculares que tiene que ir disminuyendo. Y esto depende de una función placentaria normal y de un corazón materno normal. Cuando en un modelo hipotético en el laboratorio de farmacología vemos el comportamiento de los vasos, entendemos que estos vasos responden, y hablamos de vasos del cordón umbilical y de la placenta, responden a una sustancia que está alrededor, que es el calcio. De la entrada o la salida del calcio depende, porque recordemos que estos vasos placentarios y umbilicales no son inervados, se mueven y se cierran en vasoconstricción o vasodilatación por efecto de diversos mediadores. Entonces, entender en un esquema fisiopatológico por qué sucede la preeclampsia es entender el
que se conoce desde los años 60, se aplicó en los astronautas, los que van en la nave están monitoreados desde ver en unos ejemplos muy medimos cuál era el comportamiento y sabemos que una paciente llega
con presión arterial elevada, que está hipertensa, y que cuando la manejamos se optimiza esta presión, pero que esta presión depende del gasto cardíaco que llega en las pacientes graves. Como de resistencias vasculares que nos permitan ser para indicar cómo está modificar. Esta paciente preclampsia. La tecnología, tanto el ultrasonido como la tecnología
sino vinculación científica de la Facultad de Medicina de la UNAM y vinculación con el INMEGEN, Instituto Nacional de Medicina Genómica. Muchas gracias, Jacqueline. Y no es muy reiterativo señalar que esta es una oportunidad única que espero se siga repitiendo y sirva de algo, que es el meollo de estar aquí reunidos. Y me toca cerrar este bloque. Espero que no vaya yo a abusar de su cansancio ya, pero quiero, si me das la primera, por favor, quiero compartir con ustedes, y juzgo pertinente el tema de la prematuridad, no solo porque ha ocupado prácticamente todos los años de mi vida académica el estudio de este tema, sino que es en sí un problema médico extraordinariamente relevante y que en algunos países que ven ustedes en la figura, en donde señalaba que necesitamos conocer más a esta enfermedad, y esa es una de las grandes limitantes que tenemos, como pasa con muchas otras enfermedades humanas. No sabemos muy bien cómo sucede el nacimiento pretérmino, de manera que la relevancia por su frecuencia y por los efectos devastadores que tiene como enfermedad, que afectan no nada más al neonato, sino a la familia y a la sociedad en su conjunto, hacen pertinente que hagamos un esfuerzo grande por conocer mejor esta enfermedad. Y eso es una de las tareas, yo es lo que les quiero transmitir como objetivo fundamental de nuestro grupo, si me dan la siguiente, y que se ha armado en los últimos años en respuesta a tratar de entender algunos elementos que tienen que ver con el nacimiento pretérmino. Hoy les voy a hablar específicamente, aislé esta parte del conjunto de información que manejamos, porque la Ciudad de México parece ser un laboratorio muy natural para estudiar si los contaminantes ambientales pudieran tener algún efecto sobre la embarazada y manifestarse de alguna forma como mayor incidencia de partos pretérmino. Esto, junto con el conjunto de elementos que hay en el ambiente de la ciudad, y que son, como ustedes ven aquí, una cantidad enorme que amenaza a la mujer embarazada, pensamos que esta mega ciudad contiene algunos elementos que podrían hacer más factible el desarrollo del nacimiento pretérmino. Para poder enfrentar esto, lo que necesitamos es generar conocimiento, y lo primero que hemos hecho es establecer una alianza. Por eso estas alianzas de las que ahora nos aprovechamos aquí en el Senado me parecen maravillosas, porque esto es lo que tenemos que hacer. Para enfrentar un problema de esta naturaleza necesitamos conformar un grupo de trabajo que pueda abordar el análisis. Y desde el año 2011 hemos iniciado la caracterización de la embarazada que acude a los servicios médicos del gobierno de la Ciudad de México. Esto es una iniciativa de la Facultad de Medicina de la UNAM, que es para la institución que yo trabajo, y que hemos ido armando en los últimos años con colaboración no solamente nacional, sino internacional. Afortunadamente, el esfuerzo que estamos haciendo está todavía siendo soportado por el gobierno de Estados Unidos, que nos da
el apoyo económico para desarrollar todas las actividades. ¿Me das la siguiente, por favor? Esta cohorte que estamos siguiendo está en su segunda fase, que estamos iniciando apenas hace unos días. En el hospital hemos cambiado de sede hospitalaria, ahora estamos en el Hospital General de la Jusco Medio, también de la red de atención médica del Gobierno de la Ciudad de México, en donde vamos a continuar este lo que hicimos en esta primera fase, si me das la siguiente, en donde lo que hemos ofrecido es una consulta de control prenatal. No lo van a alcanzar a distinguir, está muy pequeño, pero la intención es precisamente desarrollar un seguimiento de la mujer embarazada que acude a estos servicios de salud durante todo el embarazo. No estamos siguiendo el esquema clásico que se propuso en el siglo pasado, estamos tratando de ajustarlo a nuestra realidad y a las capacidades instaladas que tenemos. Pero lo que le ofrecemos a la mujer embarazada que acude a nuestros servicios es esta secuencia de atención que ustedes ven aquí. Hacemos una toma de muestras biológicas, después la paciente pasa con la obstetra, porque todas es un sector de población que acepta mucho mejor a la mujer obstetra, y entonces nuestro equipo está compuesto estrictamente por mujeres, y después pasan con la nutrióloga, y finalmente la médico fetal se encarga de evaluar el seguimiento del crecimiento y desarrollo fetal. De manera que en el transcurso de más de una hora de consulta nosotros estamos ofreciendo pues sí, un nivel de atención que se equipara al tercer nivel, pero esto nos permite pues documentar de una manera muy cuidadosa el curso del embarazo de estas mujeres. Y lo que les presentaré a continuación, si me da la siguiente, son los resultados de una cantidad enorme de trabajo que estamos haciendo. No se preocupen si no leen lo que está aquí. Lo que quiero resaltar es que tenemos muchísima información acerca de la evolución de la salud de la mamá, de la salud del feto y de la interacción de ambos con su medio ambiente. He extraído, si me dan la siguiente, información para presentarles el efecto que tiene la evaluación de los contaminantes atmosféricos en su efecto perinatal. Y donde transita, de manera que podemos evaluar la exposición 3 veces al día durante todo el embarazo de diferentes contaminantes ambientales. Entonces podemos hacer un mapa de exposición de estas mujeres a los diferentes contaminantes ambientales, sabiendo obviamente dónde viven. Aquí tienen un mapa en donde está cada uno de estos puntos, probablemente muchos están imbricados, pero son las primeras 1000 pacientes que hemos completado. Es decir, ya tenemos esta primera fase terminada y como ven ustedes en el mapa de la ciudad, prácticamente toda la zona norte, centro y oriente de la ciudad está cubierta por el seguimiento y nos hace falta cubrir un poco más la zona sur y la zona poniente, que es precisamente la idea de movernos a un hospital distinto. Pero de cada uno de estas pacientes hemos podido pues documentar su exposición cotidiana a diferentes contaminantes, y no solo eso, sino que hemos podido seguir el curso del embarazo con muchísimo cuidado, no solamente en términos de la salud de la madre, como se los dije, sino del feto. La siguiente. Las mujeres que acuden a estos servicios tienen a la cifra que tenemos a nivel nacional, pero pues se trata
realmente rebasa las capacidades instaladas que tienen estos hospitales, pero se está resolviendo bastante bien, se ha adecuado bastante bien el sistema. Y ven ustedes, por ejemplo, tenemos una prevalencia de partos mucho más alta que en otras instituciones, es decir, el número de cesáreas, sin que sea el porcentaje ideal, está notablemente más bajo que en otras instituciones. Los niños, de estos 1000 niños que nacieron, prácticamente es copiado de las estadísticas nacionales. Tenemos un poquito más de niñas, de nacimientos de niñas que de niños. La siguiente, por favor. Cuando observamos el nacimiento pretérmino, y esto, les decía, esto me parece pertinente porque estos son números nuestros, son números que estamos desarrollando en población mexicana, específicamente de la Ciudad de México. Estos son datos que necesitamos y queremos hacer propuestas a los tomadores de decisiones, porque normalmente tomamos los datos de fuera, ¿sí? Esto es algo que seguramente tenemos que desarrollar nosotros. Y vean ustedes que la prevalencia que tenemos de parto pretérmino en esta población es de 8%, ¿sí? Incluso uno esperaría que esto fuera un poco más alto, está 2 puntos abajo de la media nacional. Uno esperaría que esta población desprotegida tuviera una mayor incidencia de parto pretérmino, y tiene 8%. Y lo que es todavía mejor en el sentido real es que solamente menos del 2% son realmente productos pretérmino que nos van a dar problema porque van a requerir terapia intensiva. La inmensa mayoría, vamos, de estos pretérminos son de estos que llamamos tardíos, es decir, que están por arriba de la semana 32 de gestación y que podemos anticipar nos darán mucho menos problemas, y ese es el objetivo de esta clasificación, que es mundial. Gestación son un problema enorme y desafortunadamente incidencia. Pero bueno, este dato solamente para que lo tengan en consideración. La prevalencia de nacimientos pretérmino en población privilegiada de la misma Ciudad de México, es decir, de mujeres que acuden a hospitales privados, es de 8%. Tenemos exactamente la misma prevalencia en un sector como este. ¿Dónde está ese grueso de población que aumenta la prevalencia hasta 10.1%? Pues en el sector del medio, que es algo que se parece mucho a otras cosas que suceden en nuestro modelo social. La siguiente, por favor. ¿Cómo explicamos los nacimientos pretérmino en estos 1000 de los que les estoy hablando? La mayor parte de ellos son inducidos, ¿sí? Esto significa que mis colegas están teniendo que tomar la decisión de interrumpir el embarazo por causas que están complicando el embarazo, y que a pesar de que el número de cesáreas es pequeño, de todas maneras esto nos sigue explicando. Esta es una numeralia muy peculiar, no se repite en todas las instituciones, y sin embargo los que consideramos los partos pretérminos más espontáneos se originan en su mayoría por ruptura prematura de membranas o porque aparece el trabajo de parto de madre espontánea, entidad que conocemos como parto pretérmino. Entonces, esto simplemente nos llama la atención a que efectivamente una vez más tenemos evidencia de que las causas indirectas que afectan al embarazo nos están empujando de una manera totalmente distinta a como lo veíamos en el pasado. La siguiente, por favor. Si ustedes alcanzan a ver estos números, estas son las prevalencias en estos 1000 nacimientos de otras complicaciones perinatales, como la de preeclampsia y eclampsia, que el doctor Briones no me dejará decir es más baja de lo que esperaríamos en una población general. Y lo que es extraordinariamente llamativo y que creemos se asocia
no estamos interviniendo, les estamos dando una consulta prenatal, pero es tan acuciosa y tan continua que seguramente esto está modificando algunas de las cosas alrededor del cuidado del embarazo. Y vean ustedes la prevalencia de diabetes gestacional en una población que tiene sobrepeso y obesidad, solamente 1.6%. Es decir, aquí tenemos información que viene a corroborar con datos nacionales, con datos locales, que la atención prenatal de entrada nos beneficia en términos, obviamente, de la mujer embarazada. El beneficio es que se disminuye notablemente por toda esta serie de cuidados que les damos y que vale la pena enfatizar, y esta es una de las recomendaciones que tenemos que repetirles tantas veces como sea necesaria a nuestras autoridades, a los senadores, a los diputados y a quien lo quiera oír, que se requiere reforzar la atención de la mujer embarazada en nuestro país. Y aquí tienen una buena demostración de esto, en la que logramos abatir comparativamente con otros números algunas de las complicaciones perinatales. Y tenemos el parto pretérmino también por abajo de lo esperado. La siguiente, por favor. Bueno, voy rápidamente hacia los resultados. El mapa que ven ustedes aquí, los colores reflejan, en este caso específico, la concentración de ozono promedio en una temporada específica, que se parece mucho a lo que de manera cotidiana estamos expuestos todos nosotros. Ahí detrás está el mapa de la Ciudad de México con la misma posición que tenía hace un momento. Vean ustedes que hacia la zona sur poniente la concentración de ozono es notablemente mayor, y eso es lo que indica el color, que en la zona norte y oriente de la Ciudad de México. Esto significa que la exposición de las embarazadas que fuimos siguiendo sí es diferencial. Las mujeres que viven en un lado están más expuestas que las que viven en otro. Y cuando uno ve otros contaminantes que no voy a mostrarles porque no tengo el tiempo para ello, pero el ozono, por ejemplo, el ozono es las partículas tienen exactamente la imagen reversa. Las partículas son mucho más comunes en la zona del oriente y del norte de la ciudad que en la zona sur y poniente de la ciudad. Y sin embargo, no encontramos ninguna relación con la exposición a contaminantes. Esto nos ha llevado varios meses de análisis en donde hemos corrido todos los análisis que se nos han ocurrido y de forma aislada o combinada, los contaminantes no nos explican que se incrementa el riesgo para desarrollar parto pretérmino. Y eso, pues, diríamos, es una muy buena noticia. Somos más resistentes de lo que pensábamos. Hay otras consecuencias en la salud, obviamente, no en el caso específico del nacimiento pretérmino. Sin embargo, si me das la siguiente, nos encontramos con un problema que consideramos es sumamente grave. Lo que están viendo ahí, si alcanzan a ver esta sombra azul que está en la transparencia y señalada con estas flechas y estos números, es una curva de crecimiento fetal. No la van a alcanzar, me van a tener que creer que por ahí atraviesa una línea recta que es el referente de la ganancia de peso y de talla y el caso específico del el diámetro biparietal o alguna otra medida ultrasonográfica del crecimiento fetal. Pero lo que ustedes ven ahí en azul, esta hondonada que tiene, sucede alrededor de la semana 18-20 de la gestación. Eso significa que el ozono y las partículas retrasan el crecimiento fetal. ¿Sí? Tiene esta secuencia en la cual durante etapas tempranas de la gestación sí se asocia a una disminución muy significativa del crecimiento fetal. Es decir, si es cierto, no pasa nada con el parto pretérmino, pero el feto sí se está afectando y está respondiendo, dando muestras de que durante una etapa específica de la gestación disminuye su tasa de crecimiento. ¿Sí? Y esto no se ve al final, porque si ven ustedes, al final se levanta.
los productos al nacimiento tienen peso y talla adecuados, que corrigen a lo largo de las siguientes semanas. Pero estaremos de acuerdo que esto no es normal y definitivamente estamos enfrente de un efecto que no está descrito para nuestra población. Hay un antecedente en China en donde han mostrado ya un asunto parecido, pero que nos lleva inmediatamente a considerar otros elementos presentes en el embarazo y que sí están afectados por la exposición a contaminantes. Aquí les muestro la gráfica de ozono y de partículas 2.5, ambas, y todas las que probamos tienen efectos muy equivalentes que varían un poco dependiendo de la medición que se haga. La siguiente, por favor. Entonces, estamos enfrente, para ir a las conclusiones, en que estar expuestos a estas concentraciones de contaminantes ambientales como los que todos los días estamos expuestos, pues sí tiene un efecto sobre el crecimiento fetal, que afortunadamente no es extremo y se puede corregir a lo largo de la gestación. Sin embargo, definitivamente esto no es normal. ¿Y qué es a lo que nos lleva? Si me das la última, por favor. No lo van a alcanzar a apreciar, pero en el detalle, pero esto nos lleva a una consecuencia totalmente distinta y que es con lo que quisiera yo cerrar mi participación, y es que desde hace algunos años estamos enfrente de un panorama totalmente nuevo y que nos cierra el círculo en términos de la atención perinatal, porque durante esta etapa que ahora conocemos como los primeros 1000 días de vida, que son en realidad 1010 días, y que ocupan desde el momento de la fertilización hasta los 2 años de edad, y hemos tomado ahí donde está la flecha, es donde está el punto en donde están los 2 años, y que significa que el niño ha desarrollado su capacidad intelectual al 100%. Después de eso ya solamente espera la caída, de la cual somos una evidencia muy clara los adultos, pero es en este periodo donde se condiciona la mayor parte de las capacidades. Y lo que sucede en esa ventana de los primeros 1000 días es un conjunto de adaptaciones sistémicas que nos preparan para la vida en lo que sigue después de estos 2 años y que son modulables por los factores ambientales. ¿Cuáles factores ambientales? Les acabo de mostrar uno. La contaminación ambiental modifica el crecimiento. La respuesta obvia, y que se las mostré también, proporcional al daño que se le está haciendo, pero esto requiere que todo su organismo se adapte de una forma distinta. Eso es lo que sucede en estos primeros 1000 días. Y la mayor parte de la vida intrauterina es precisamente tener el hígado, de qué tamaño va a ser mi páncreas, etcétera, etcétera. Hagan la lista completa. Eso es una ventana nueva.
muy de cerca, porque la sociedad civil ha sido parte fundamental para que las cosas puedan suceder, ¿no? Aparte tener sus consultas preconcepcionales y todo, esperar a una edad prudente, etcétera, pero también empezar con la capacitación con los futuros profesionistas, ¿no? Que estén especializados y que estén sensibilizados, porque es algo que se ha perdido mucho y que se refleja en la calidad de la atención, la humanización de los servicios de salud. Así es, mucho gusto y muchas felicidades por la labor que ustedes también realizan. Felicidades. Gracias por la invitación. A ver, doctora Oceanía, adelante. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes. Creo que la puntualización que hace el Senado es clara y los compromisos pues también hay que firmarlos, de que no se disminuyan los presupuestos en una situación tan álgida y tan valiosa como es la salud materna. Las terapias intensivas, ya cuando estas pacientes, por más que se esté haciendo y de acuerdo a la pirámide de población que nosotros tenemos, no podemos desenfatizar esta parte porque están saliendo muy caros los costos, a pesar de que son salvadas estas mujeres en esta morbilidad materna severa, pues quedan como una carga social también para la misma familia el tener una mujer. Interesaría mucho es, hablando de cuestiones de género, que el hombre no se hiciera hacia un lado de cuando el embarazo no existe, si no hay la presencia de los varones, y la mitad de la población, hasta un poquitito más de la población del país, somos mujeres. Esto es que de aquí para allá, del cielo para acá, nos pertenece la mitad. Sí. Entonces, en igualdad de derechos, ¿no? Y en equidad, creo que es algo que hay que puntualizar, que son los últimos recursos que se deben de recortar en un país, inclusive hasta en una situación catastrófica o guerra, y que debemos defender esta parte. Qué bueno que la sociedad civil se involucra, lucha, porque hay muchas experiencias de muchas mujeres en procesos dolorosos o de pérdidas o de situaciones que no fueron vistas con anterioridad,
qué bueno que la raza de bronce, doctor, somos bien resistentes, a pesar de la contaminación, y las mujeres más, pero hay que fortalecerlas y cuidarlas en áreas como son la violencia hacia la misma mujer, no obstétrica también en muchas ocasiones, que hemos sido marginadas, hasta mujeres profesionistas, ¿no? Entonces, pues yo agradezco mucho. Nosotros venimos del estado de Morelos, aquí está el jefe de servicio de una unidad, el doctor Cuauhtémoc, de una unidad resolutiva, en donde de verdad creemos que la política es medicina también, y es una parte importante para involucrarnos y no tener miedo a esta parte, ¿no? Que tenemos un derecho como ciudadanos, antes que nada, como mujeres y como personas que nos dedicamos a la salud de las mujeres y de nuestros niños, que creo yo que desde ahí empezaría la prevención, desde el cuidado de ese niño, desde su pregestación, para gestarlos con amor y sin violencia, ¿no? Y con muchos cuidados. Agradezco mucho la invitación a la licenciada Jacqueline y la presencia de ustedes. Y pues vamos a seguir en la lucha. Hablaron de formar equipos de trabajo. Qué bueno que hay jóvenes aquí que puedan conjuntar la experiencia de los viejos, de los de la tercera edad, y jóvenes que están en formación y en potencia. Ojalá y podemos reunir esa fuerza y esa energía con la experiencia, que luego no nos digan que estamos muy viejitos, porque ustedes necesitamos de su fuerza y ojalá y podamos brindarle la experiencia. Gracias. Muchas gracias, doctora. Créanme que en estos grupos de trabajo que se van a empezar a realizar previo a lo que tengan que trabajar los senadores en su materia, vamos a convocar a las mesas de trabajo, a los especialistas, a un representante de cada uno de los estudiantes para que den su opinión y participen en estas importantes iniciativas que sin duda van a generar el cambio realmente, gradualmente también. No es algo complejo y ya está demostrado desde los años anteriores, pero vamos a trabajar y vamos a estar muy al pendiente y se les va a convocar oportunamente. Les agradecemos mucho y bueno, sin más preguntas, comentarios. Adelante. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Citlali y yo, bueno, aún soy estudiante de nutrición y la verdad es que un tema que me gustó mucho, pues gracias doctor, porque creo que fue como el que más le puso énfasis pues a la parte de nutrición. Me gustaría pues que todas esas políticas o leyes o normas o pues sí, como notitas así que se hacen, pues realmente que le pongan como más énfasis a la parte de nutrición, o sea, teniendo como antecedente que la mayoría de las enfermedades son prevenibles pues a base de la alimentación. Entonces, no sé, por ejemplo, en esto de las mamás y de los bebés prematuros o pretérminos, pues sí no sé, como que nuestra labor sería como básica pues, o sea, sí también súper importante obviamente los médicos, enfermeras, ginecólogos, etcétera, todo el equipo pues multidisciplinario, pero también que metiéramos como nuestra parte pues, los nutriólogos, bueno, ya titulados, y nosotros como estudiantes pues, porque es un tema que en verdad a veces desconoce pues las personas, así como, un nutriólogo solo va a dar dietas, y pues no, realmente nuestra labor no solo es esa, entonces sí como puntualizar, y más siento porque, o sea, la mayoría de veces que una persona va con un nutriólogo o nutrióloga, pues son mujeres, perdón. Entonces también olvidar como esa parte de inclusión del hombre pues a todas las familias, bien lo comentaba, ¿no? Como esa parte de unión. Y pues sí, solo sería eso. Muchas gracias, Citlali. Gracias. Tienes toda la razón, vamos a hacerlo de manera integral, ya los doctores lo han tomado en cuenta y te agradecemos mucho. Muchas felicidades. Siendo las 2:17, bueno, doy por clausurado, ya como bien lo que dijeron los legisladores, tienen que estar cumpliendo algunos compromisos, pero lo damos por clausurado y les agradecemos nuevamente su participación y bueno, vamos a seguir muy en contacto y muy de la mano trabajando en este tema tan integral. Gracias. Les pediría si las filas que más se pudieran pasaran de este lado para tomarnos la foto de clausura, les agradecería bastante y al finalizar pasen por una playera promocional de la fundación para que siempre tengan en mente este foro. Gracias.